Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Dios bendiga a los amigos y amados que alcanzan a escuchar. En este día les bendecimos en el amor de Cristo. Como siempre, hermanos, estamos aquí, amados, en este espacio de mística y mística cristiana, queriendo compartir con ustedes un mensaje de la palabra, algo que les invite a despertar, que edifique sus almas, sus espíritus, y que les promueva en el crecimiento espiritual. Hoy queremos hablar acerca de el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios. Aleluya. Todos sabemos que Dios tiene un lenguaje. Gloria a Dios. Dice la palabra que Dios creó el mundo entero, el universo con su palabra. Con su palabra. Muchos identifican esa palabra con el lenguaje hebreo, el idioma hebreo, que fue el idioma que entendemos que habló Dios, juntamente con el arameo. Y que cuando se habla a Dios en este idioma, en estos dos idiomas, Él entiende con claridad lo que uno puede estar diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra que a todo lo que Adán creó, lo llamó, ese es su nombre. ¿Por qué? Porque había una correlación entre el nombre y el animal. ¿Sí? Entonces, cuando alguien habla en el lenguaje hebreo, esas palabras que son prácticamente las que Dios usó, entonces Dios entiende perfectamente en ese idioma qué es lo que la persona quiere, siempre y cuando la persona guarde la santidad en sus palabras. Porque ¿qué dijo el profeta Isaías? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios inmundos y en medio de un pueblo inmundo, mis ojos han visto al Rey. ¿Sí? Porque aunque él tenía el lenguaje, la lengua hebrea, el idioma, su lenguaje se había corrompido y se había vuelto inmundo. Entonces, con ese lenguaje no podía hablarle a Dios, porque Dios no lo iba a entender. El Señor Jesucristo dijo esto: lo que es más de esto, de mal procede. O sea, lo que es más de lo que está escrito, de mal procede. Esto que estoy haciendo un preámbulo para entrar a explicarle algo muy sencillo que si usted lo entiende hoy, va a cambiar su manera de pedirle a Dios y va a tener mejores resultados. Así que sigamos con este preámbulo. Dice la palabra que pedís mucho y no recibís porque pedís mal. Porque pedís mal. ¿Sí? Vamos identificando. Isaías, el profeta, dijo que sus labios eran inmundos. El Señor Jesucristo dijo que lo que era más que lo que estaba escrito de mal procedía. Y ahora, a través del apóstol Santiago, creo que es, o en la epístola de Santiago, dice que pedís mucho y no recibís porque pedís mal. El Señor Jesucristo le dijo al pueblo que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino. ¿Sí? Que si no os hacéis como niños, de cierto os digo que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Que hay que hacernos como niños. Esa palabra encierra muchos aspectos, pero entonces, ¿qué aspectos del niño tenemos que mirar? ¿Sí? Pues ahora estamos hablando del lenguaje de Dios y lo vamos a enfocar en términos de la oración, cuando le vamos a pedir a Dios. ¿Cómo pide un niño? Un niño, por lo general, si todavía no ha aprendido a hablar, él no te pide con palabras, sino con señas. ¿Sí? Él te señala lo que quiere. Y tú entiendes que él quiere eso.
Recuerda que este es un preámbulo, porque lo que vamos a explicar es algo corto, pero poderoso si usted lo entiende. Dios le habla a Moisés en el momento de erigir el tabernáculo y le dice que se cuidara de hacerlo conforme a la imagen que había visto en el monte. ¿Sí? Y después Dios le dice que cuidara también las medidas y le dio las medidas. Dios le da las medidas. No simplemente le mostró la imagen, sino que también le dio las medidas de la imagen con que tenía que erigir el tabernáculo. Tenía entonces Moisés la imagen y las medidas para trabajar sobre eso. Gloria a Dios. ¿A qué nos lleva todo esto? Dice que la fe es el lenguaje en que Dios entiende al hombre y que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? La fe es un lenguaje mediante el cual Dios entiende con claridad al hombre y que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué es la fe? La fe, como la hemos definido aquí, la definición que hemos acogido aquí, es es la fe la sustancia de lo que se espera, como fue la sustancia de las cosas que pasaron y como es la evidencia de lo que vendrá. Ya sabes que en otros videos, en otros mensajes ya hemos explicado que hemos encontrado dos definiciones de fe en dos traducciones de la Biblia, que en una traduce como la definición que en español entendemos que dio el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en otra traducción que es hecha por unos hombres hebreos, encontramos que esa palabra fe, emuná, ¿sí? Y que la traducción que ahí hallamos es lo siguiente, que dice, es pues la emuná, la sustancia de lo que se espera, como fue la sustancia de cosas que pasaron, como es la evidencia de lo que vendrá. Y esa es la definición de fe que nosotros hemos acogido porque hemos entendido claramente el concepto que allí está, ¿sí? Que es la sustancia de algo que se crea. Ya dijimos que la sustancia de algo que se crea es esa primera visión que uno tiene del objeto ya formado, ¿sí? Que cuando alguien se va a sentar a desarrollar algo, primero se sienta a pensar cómo hacerlo y cuando logra tener esa visión de ese artículo ya formado, entonces emprende el desarrollo porque ya tiene todo claro en su mente. Esa es la primera visión del objeto a formar y esa es la fe porque esa es la sustancia, esa es la primera imagen, ¿sí? Así hemos entendido ese concepto de que es pues la emuná, la sustancia de lo que se espera. La sustancia como esa primera vista que uno obtiene del objeto a crear en el mundo intangible, en el mundo del pensamiento. Entendiendo esto, entonces, dice que pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, ¿cómo hay que pedir? Entonces, aquí vamos a tomar la parte del Señor Jesucristo que dice que nos hagamos como los niños. Entonces, analizando los aspectos los distintos aspectos de los niños, entonces vemos que una manera de pedir que tiene el niño es que él no te dice yo quiero esto, porque probablemente él no puede expresar con sus palabras lo que él quiere en sí. Pero si él ve la imagen, él te señala la imagen de lo que está queriendo en ese momento. Si él quiere un carro y tiene la oportunidad de mostrarte un carro, él te va a señalar el carro, él no te va a decir con palabras, no, yo quiero, no, mire, te lo va a mostrar y te va a señalar y te va a insistir hasta que tú logras captar la idea de él. ¿Sí? Así que, bajo estos términos, así mismo es con Dios. La fe es la sustancia, es la imagen de eso que tú quieres. ¿Por qué? Porque una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Por qué? Porque tus palabras pueden expresarle a Dios algo totalmente diferente a lo que tú quieres. Porque para Dios, por decir algo, la palabra carro, para Dios la idea de carro puede ser diferente a la que tú tienes. ¿Sí? Tú puedes estar pensando cuando dices carro en gloria a Dios, en un vehículo que tiene 4 llantas, ¿sí? Pero Dios puede estar pensando cuando dice carro en, en un, en un, en algo que es de guerra, que es en un vehículo que es arriado por caballos,
¿sí? Entonces hay que entrarse a ponerse de acuerdo con Dios. Pero si tú le muestras una imagen, ahí no hay forma de inventar, ¿sí? Porque una imagen habla lo que es, muestra lo que tú quieres. Entonces, la imagen vendría a ser la sustancia de lo que tú esperas que Dios haga por ti. O sea, la imagen, cuando tú le muestras a Dios, en vez de hablarle mil palabras pidiéndole hablar, en vez de hablarle mil palabras, decides más bien mostrarle la imagen de lo que tú quieres que Él haga por ti. Es como si tú estuvieras mostrándole la fe que tú tienes, porque recuerda que la fe es la sustancia y la sustancia es la imagen, esa primera visión de lo que uno quiere que se forme, ¿sí? Entonces, cuando tú muestras, en vez de hablar mil palabras, tú le muestras la imagen y tú le señalas la imagen, dice Señor, y le muestras la imagen con el dedo al Señor de lo que tú quieres, créeme que Dios te va a entender más de esa manera que si tú te dedicas a hablar con tus propias palabras lo que quieres, porque es que primeramente el reino espiritual difícilmente entiende lo que el hombre dice, ¿sí? Porque el lenguaje espiritual, el reino espiritual tiene su propio lenguaje. Como ya te dije, ellos hablan hebreo y hablan arameo, ¿sí? Porque en ese lenguaje las palabras son conocidas, ya ellos conocen qué significa cada palabra. Eso cuando el hebreo se utiliza dentro de la línea santa, ¿sí? Porque si te sales de allí tampoco Dios te va a entender. Si te sales de la línea santa, Dios no tampoco te va a entender así estés hablando hebreo o arameo. Pero si tú le muestras la imagen, Dios, así tú no digas ni una palabra, Dios va a entender porque Dios va a ver la imagen. Esa imagen que tú le muestras va a ser tu fe. Vas a conseguir más gracia delante de Dios mostrándole la imagen de lo que tú quieres que hablándole en tus propias palabras y llorándole. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe es la sustancia de lo que se espera. Es mejor que tú te imagines lo que quieres de parte de Dios y le muestres y le hables a Dios en el pensamiento, Dios, mira, este sueño, esta imagen, esto es lo que yo quiero, que tú te dediques a hablarle a Dios 2, 3 horas. ¿Sí? Si tú le logras mostrar la imagen de lo que tú quieres a Dios, es más fácil que Él te responda. ¿Sí? Entonces tenemos que comprender el lenguaje en que Dios entiende mejor al hombre. El lenguaje de las formas es el mejor lenguaje en que Dios te entiende. Vale más una imagen que mil palabras. Dice más una imagen que mil palabras. Entonces, en ocasiones pedimos y como dice, pero pedimos mal porque no sabemos cómo pedir. Pero hoy aquí te estamos hablando y te estamos diciendo que si tú le pides a Dios con la imagen de lo que tú quieres, es como si tú le estuvieras pidiendo con fe. Porque la fe es la sustancia y la sustancia es la imagen, la primera visión de lo que yo quiero que acontezca con lo que estoy pidiendo, a través de lo que estoy pidiendo. Entonces, para llegar y ser efectivo o tener una mejor respuesta de parte de Dios cuando pedimos, es mejor acercarnos con imágenes. Así como Él le habló a Moisés, Él no le dijo a Moisés, yo quiero que tú te erijas un tabernáculo de estas y de estas medidas. Y Moisés, un tabernáculo, pero ¿qué es un tabernáculo? Puede que si Dios le habla a Moisés con las palabras y no le muestra la imagen, puede que Moisés hubiera elegido cualquier otra cosa que para él fuera tabernáculo. Y ahí Moisés no hubiera tenido la culpa porque Dios le habló de un tabernáculo y la idea que él tenía de tabernáculo en su cabeza era eso que él hizo. Pero cuando Dios le habló, no con la palabra, sino que con la imagen primeramente y después le dio las medidas, entonces Dios dejó en claro que era lo que quería porque le mostró la sustancia. ¿Sí? Ese es el lenguaje de Dios en el que Dios mejor te va a entender. Cuando tú le muestras la sustancia de lo que tú esperas que Él haga por ti, recuerda que la fe ya la hemos definido. La sustancia es esa primera visión, es esa imagen de lo que tú esperas que acontezca. Esa visión, ese escenario, que pueda que lo veas mentalmente, pero si no lo puedes ver mentalmente, entonces ayúdate. Busca una imagen que recree, que muestre en sí ese panorama que tú quieres, en el que tú te quieres encontrar y tú señalas, Dios, yo quiero hallarme en esta situación. Dios, yo quiero esto. Mira, aquí está en imagen para que tú lo entiendas más claro.
Créeme que Dios te va a entender de esa manera, mucho más que si le hablaras. ¿Por qué? Porque nuestras palabras, es que el lenguaje del hombre en sí es un lenguaje profano, ¿sí? Por eso Dios en su palabra habla que Él dará una lengua santa después, en el día postrero, ¿sí? Pero mientras eso llega, entonces tenemos que buscar la manera de acercarnos mejor a Dios. Y Jesucristo dijo que teníamos que hacernos como niños. Y hay que entender esos distintos aspectos en los que el niño se comunica con el mayor, ¿sí? Y son esos aspectos que tenemos que aprender nosotros para poder acercarnos a Dios de esa manera y que Dios nos entienda, ¿sí? Y vemos que el niño, por lo general, para pedirte algo, cuando él no entiende, él prefiere mostrarte una imagen que decirte lo que quiere, ¿sí? Porque la imagen va a decir más. La imagen siempre va a decir más. Y eso es lo que Dios quiere, ser claro con lo que te va a responder a ti, ser efectivo con lo que te va a responder, ¿sí? Pero para eso, el ser objetivo, él tiene que saber, entender qué es lo que tú realmente quieres, qué es lo que tú estás pidiendo. Y por lo general tus palabras no le van a decir a Dios lo que realmente tú quieres, porque puede que tus palabras para ti tengan un sentido, pero que para Dios tengan otro sentido. Entonces es mejor la imagen, es mejor utilizar el mecanismo que Dios utilizó para comunicarse con Moisés, que fue el mecanismo que Dios utilizó para comunicarse con el hombre. Eso mismo que Dios hizo es lo que tenemos que hacer nosotros también. Dios mira, así como te mostré en la imagen, así como Dios le iba a Moisés, Moisés, cuídate de hacerlo así como en base a la imagen que viste en el monte y le dio las medidas. Entonces tú también tienes que aprender ese mismo lenguaje, porque ese lenguaje Dios te va a entender en ese lenguaje, porque ese es el lenguaje que Él utilizó para comunicarse con el hombre. No se puso a decirle, mira, Moisés, yo necesito que tú hagas esto, y Moisés haciéndose otra idea de lo que Dios está queriendo, porque Dios no le está mostrando nada, sino que lo está dejando a su imaginación. Pero cuando tú le muestras a Dios la imagen, ya tú no lo dejas a la imaginación de ningún otro, sino que lo que tú quieres está claro en la imagen. Ahí no hay forma improvisada o no. La imagen. Entonces tiene que ser específico. Tu imagen tiene que ser específica también. De tal manera que muestre lo que tú realmente quieres con claridad. ¿Sí? Estás hablando, queriendo. Pero si tú le hablas con imágenes, Dios te va a entender mejor. Así que a partir de ahora comienza a utilizar imágenes para pedirle a Dios. Muéstrales tus deseos y tus anhelos a Dios en imágenes. Ya sea que las hagas físicamente o que las pintes en la imaginación de tu mente. Sí, en tu cerebro. Pero háblale a Dios, pídele a Dios con imágenes. Porque esa va a ser tu fe. Esa es tu fe, esa es la evidencia de lo que tú quieres. ¿Sí? ¿Y qué mejor evidencia que una imagen? Entonces, pídele entonces a partir de ahora con imágenes a Dios. Ya sea que las crees en tu mente, en tu imaginación. Si las crees en tu imaginación, mejor todavía. O que las crees físicamente, pero pídele con imágenes. Utiliza ese lenguaje de Dios y vas a tener mejor éxito en tus peticiones si a partir de ahora comienzas a hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque la fe es la sustancia de lo que se espera, como fue la sustancia de las cosas que pasaron y como es la evidencia de lo que vendrá. Y una imagen es sustancia, una imagen es evidencia, una imagen dice todo, una imagen bien detallada dice todo. Así que, y ese es el lenguaje que Dios utilizó para hablar con Moisés. Le mostró primero la imagen de lo que Dios quería que Moisés erigiera. Y después le dio ciertas medidas, pero primero le mostró la sustancia. Así que, amados, el lenguaje de Dios. Este mensaje corto, pero creemos que si usted lo entiende y lo practica, va a ser muy sustancioso para su vida. Así que recuerda, estamos aquí en este espacio de Mística Cristiana. Dale compartir, porque la idea es que muchos sean despertados, o al menos uno, dos o tres. No te quedes con la información. De gracia recibiste, entonces da de gracia. Suscríbete al canal y esperamos que compartas el mensaje. También saludamos a los amigos y les bendecimos el amor de Cristo y les decimos que su alma necesita ser salva.
que Jesucristo salva y que Él dice que todo el que invocar su nombre será salvo. Y que tú allí donde estás sentado o de pie, no sé en qué posición estés, en qué postura estés, pero tú puedes ser salvo en este momento si confiesas a Jesucristo, allí donde tú estás. Y no te preocupes porque si tú lo haces allí donde tú estás, si nadie te escucha, dice que un ángel, un ave del cielo llevará la noticia. Así que Dios bendiga a todos y hasta una próxima oportunidad. Recuerda compartir el mensaje y suscribirte al canal. Gloria a Dios. Aleluya.